buenos días. Me ha correspondido a mí, en mi condición de sacerdote y de maestro, inaugurar esta 12ª audiencia pública, organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual está orientada a presentar al país la violencia política y cómo afectó a la comunidad educativa, especialmente a los profesores, profesoras y estudiantes. Asimismo, trataremos de acercarnos a las consecuencias que se expresan en el sistema educativo. La audiencia que estamos iniciando en este popular y caluroso distrito de San Juan de Lurigancho se halla regida por principios muy estrictos, que son los que presiden todo el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: respeto a las víctimas, imparcialidad y equidad en el tratamiento de los casos de intención dignificadora y de reconciliación. Al igual que en las anteriores sesiones, esta audiencia tiene entre sus objetivos el propiciar que todos los peruanos y peruanas nos sintamos identificados con el dolor de nuestros hermanos y por eso mismo motivados a participar en la edificación de una sociedad más justa y solidaria. La presencia de ustedes en esta parroquia, así como de los invitados provenientes de varios países latinoamericanos y la atención de los miles de peruanos que siguen esta audiencia gracias a los medios de comunicación, constituyen una alentadora señal de que esta meta podrá ser alcanzada. En esta audiencia pública oiremos el testimonio de las víctimas de la violencia política afectadas al interior de la escuela o en el instituto pedagógico. Son personas que, habiendo sido objeto de atropellos a sus derechos humanos, han tenido el valor de venir a compartir con nosotros el recuerdo de hechos que muchos quisieran ignorar. Las víctimas saben que no es posible olvidar. El resto de la sociedad debe reconocer por su parte que no es moral proponer el olvido antes de haber transitado el camino duro, pero indispensable, de la rememoración honesta y compasiva. Las audiencias públicas, como el trabajo entero de la Comisión, responden a esta convicción. Si hemos de superar la violencia sufrida, si nuestro país ha de caminar hacia adelante en la edificación de una sociedad armónica y democrática, primero debemos hacernos cargo de nuestro pasado y mirar de frente lo que los peruanos fuimos capaces de hacernos unos a otros. Los testimonios que vamos a escuchar son parte de nuestra historia como país, historia que tendremos que aceptar como nuestra y que la debemos incorporar en nuestra vida, porque si bien le pasó a un grupo de peruanos y peruanas, ellos representan a nuestro país que sufrió o que estuvo enfermo y no supo reaccionar en su totalidad. Dispongámonos a reivindicar a través de un proceso de purificación doloroso pero necesario, valores que jamás debemos olvidar. Preparémonos para hacer de nuestra vida personal y social caminos de permanente superación material y sobre todo espiritual. Los testimonios que oiremos hoy día constituyen una manera de conocer esa historia que otros quisieran simplemente sepultar.
Y ese conocimiento es al mismo tiempo un reconocimiento, una devolución de la dignidad que los poseedores de la fuerza bruta quisieron arrebatar a las víctimas. Es hora, pues, de hacer las paces con ese pasado nuestro de violencia e indiferencia. Y esa tarea no puede realizarse sino dando voz a las víctimas, expresándoles nuestro pesar y reflexionando juntos sobre nuestra historia más reciente. Y ello es precisamente lo que obtendremos de estas audiencias, que son una instancia de reparación y de reconciliación, porque son, ante todo, un espacio para la exposición pública de la verdad. Son también estas audiencias un espacio de enseñanza, dar a conocer, mostrar los hechos vividos y de aprendizaje de estos hechos y garantizar que a partir de lo que hemos aprendido no se vuelva a repetir. Esa dignidad, aceptémoslo, también en su momento se lo quitamos nosotros al no prestar atención a sus sufrimientos, al fingir dentro de las seguras paredes de nuestras casas que nada pasaba afuera, al responder con resignación, con indiferencia, con tolerancia y, por qué no, a veces con complacencia, a los abusos que se cometían en nombre de la revolución social o del orden público. Estamos en la posibilidad de revertir la cultura de la indiferencia por una cultura de la solidaridad, y en ello la educación, con sus agentes, profesores, directores, alumnos, tienen un rol fundamental. Los testimonios que oiremos han de obligarnos a plantear la pregunta sobre los factores que hicieron posible que se desatara una violencia tan intensa. Esas causas profundas que no excluyen, por cierto, las responsabilidades humanas individuales, nos remiten a las relaciones históricas entre la sociedad y el Estado, vínculos signados por la exclusión y la marginación de amplios sectores de nuestra sociedad, por una distribución muy desigual, ya no solamente de las riquezas materiales, sino de la simple consideración que se merece todo ciudadano y ciudadana, es decir, todo ser humano. Estas audiencias, pues, deben también suscitar en nosotros una reflexión sobre la posibilidad de hacer de nuestra sociedad un régimen de convivencia distinta, más incluyente, pacífica, tolerante, respetuosa de cada uno de sus miembros y, por tanto, propicia a la realización de todas las personas como seres humanos. Así pues, estas audiencias son al mismo tiempo un intento de reconocer heridas que se encuentran abiertas en el cuerpo social y que exigen de nosotros una honesta mirada que nos permita reconocerlas como una grave hipoteca sobre nuestro futuro. Pensamos que a partir de esta experiencia será posible iniciar un doble proceso. Por un lado, la indispensable dignificación de quienes vieron pisoteados sus derechos más elementares. Por otro lado, la búsqueda de un sentido a lo que hacemos en el aquí y en el ahora. La audiencia pública temática sobre violencia política y comunidad educativa es la cuarta audiencia pública temática que realiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En ella vamos a intentar, primero, reconstruir las formas en las que se expresó la violencia política al interior de la comunidad educativa. Segundo, analizar
las diferentes propuestas educativas, si se les puede llamar así, que se dieron al interior de los colegios e institutos durante el período de la violencia política. Y tercero, presentar propuestas exitosas que coexistieron con las prácticas violentistas al interior del ámbito educativo. Con esta audiencia pública, la Comisión de la Verdad y Reconciliación busca entender la reacción de la comunidad educativa a los diferentes intentos violentistas de copar los colegios, así como conocer las distintas formas de represión que hayan significado violación a los derechos de los que integran la comunidad educativa. Con esta audiencia pública, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recoge también las recomendaciones sobre las formas de fortalecer la comunidad educativa y construir una cultura de paz desde la escuela. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta audiencia pública temática está enmarcada dentro de una pedagogía conmemorativa que busca generar formas activas de recordación de las víctimas y una educación histórico-política de cara al presente y al futuro basada en los derechos humanos. Esta audiencia pública va más allá de la pura transmisión de hechos y datos históricos. Se trata también de incorporar al proceso de aprendizaje la dimensión afectiva, social y sobre todo la dimensión preventiva. Mediante la educación tenemos el reto de lograr justicia y reconciliación, lo cual tiene como expresión, primero, la necesidad de conocer con claridad y transparencia la verdad de historia del Perú y hacer memoria de la violencia vivida en los últimos 20 años. Y segundo, la obligación de crear las condiciones que aseguren la no repetición de estos hechos violentos. Esta audiencia pública temática se va a desarrollar en dos bloques. En el primero, con el cual damos inicio a la audiencia, vamos a realizar un análisis sobre la forma como la violencia política afectó a la comunidad educativa. Sabemos que en nuestro país, en los años 80, en el contexto de expansión de la violencia política, el abandono estatal de la escuela alcanzó índices importantes. El año 1980, por ejemplo, se destinó entre el 15 y el 14% del presupuesto general de la República al sector educación. Y en los años 90, esto significó una variación, pues bajó entre el 11 y el 12% nomás. Cada vez el sector educación recibía menos ingresos del Tesoro Público. Esto a pesar de que los diferentes gobiernos buscaban ampliar sus fronteras educativas. La escuela no solo es un espacio en el que se disciplina, forman sujetos, sino que la escuela es también un espacio en el que se adquiere el valioso recurso de la educación, a través de la cual las poblaciones subordinadas pueden luchar más efectivamente por sus derechos y reivindicaciones. La escuela es considerada también como un espacio en el que el Estado aspira a formar sujetos y ciudadanos, tratando que desde ella se pueda generar una mayor conciencia sobre su rol. Pero la escuela es también un espacio en el que las diferentes propuestas políticas partidarias tratan de calar en el estudiantado y profesorado nacional. Esta visión de la escuela puede ser analizada de mejor manera durante el periodo de la violencia política, en el que la situación de la educación siguió los avatares del desarrollo de la guerra, conforme ésta se iba expandiendo. Institutos superiores y colegios, maestros y maestras, alumnos y padres de familia se han ido enormemente afectados
muchos de ellos involucrados directamente en el conflicto. Para nadie es secreto la participación de maestros, alumnos y alumnas en los contingentes de senderistas y emerretistas, pero tampoco es desconocido la lucha de los maestros y maestras en las aulas y desde el sindicato para hacerle frente a los grupos alzados en armas, como el Sendero Luminoso y el MRTA, en la mayoría de los casos bajo condiciones extremadamente difíciles. De eso vamos a tratar en esta mañana. Para ello contamos con la presencia de profesores, profesoras, estudiantes, especialistas que van a contarnos sus experiencias y sus estudios sobre la violencia política en la comunidad educativa. Con estas palabras, doy por inaugurada esta 12ª audiencia pública, Violencia Política y Comunidad Educativa. Muchas gracias.